Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Cristo, déjame a mí a tu seno acudir. Se encuentra en la página 94. Amén. Página 94. Cristo, déjame a mí a tu seno acudir. Cristo, déjame a mí a tu seno acudir, al abrigo fiel de ti, de la tempestad huir, con profunda emoción tu presencia pídote, en las aguas de aflicción yo perezco, sálvame. Cristo Salvador, en ti solo puedo yo confiar. Oh, protégeme a mí en el turbulento mar, hasta que la tempestad de la vida terrenal cese con tranquilidad en el puerto celestial. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, hemos iniciado, Señor, nuestra escuela bíblica en tu nombre. Queremos pedirte muy humildemente, Señor, que tu compañía, tu gracia, tu dirección esté en favor nuestro. Amén. En este día. Amén, Señor. Nos acercamos, Señor, a ti, tal cual como somos. Amén, Señor. En pecado, Señor, por nuestras obras, por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestro corazón, Gracias, por Señor. nuestras actitudes, Señor, que nos alejan de ti. Y es por eso en esta hora nos presentamos delante de tu presencia a través del mérito de Jesús, Amén. rogándote, Señor, que nos perdones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Amén, Señor. perdona nuestra débil fe, Amén. perdona, Señor, la falta de amor por el prójimo. Dios eterno, nada puede escondernos de tu presencia. Y es por eso, Señor, es que nos allegamos a ti, rogándote una vez más que te acuerdes de nosotros que somos polvo. Amén. Señor, esta escuela bíblica está en tu mano poderosa y queremos pedirte, Señor, que puedas bendecir a todos los que somos alumnos, del mayor hasta el menor, Amén. desde el sabio, Señor, hasta el simple, hasta el neófito. Tú nos puedas, Señor, declarar tu palabra, abrir, Señor, nuestro entendimiento y a través de ella nuestras almas puedan ser reconfortadas, regeneradas, restituidas, Señor, Amén. a través del poder de tu palabra. Amén. Dios eterno, te pedimos por nuestra escuela bíblica, Señor, aquí en Makarov, en Chillán, en Pucón, en Iliabela y en San Sebastián y en tantos lugares, Señor, donde esta actividad ha servido, Señor, para el conocimiento de tu palabra y para ser la sal de la tierra. Amén, Señor. Pedimos tu gracia, Señor, y Amén, rogamos Señor. tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que estamos estudiando con la ayuda del Señor se encuentra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Estamos en este momento, ¿no es cierto?, en donde Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, pero no está en Éfeso, sino que está en Mileto. Él mandó a llamar, ¿no es cierto?, a los ancianos de la iglesia. Vamos a dar lectura a nuestra lección desde el versículo 17 al versículo 27.
desde el versículo 17 al versículo 27. Tiene por Amén. título Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu bendita palabra ya está en nuestro medio. Amén, Señor. Ya ha sido leída, Señor. Amén. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos conduzcas, que tú nos guíes. Tú eres nuestro pastor fiel. Amén. Tú eres nuestro guía perfecto. Amén. Tú eres nuestro Rey soberano. Amén, Y Señor. es por eso, Señor, muy humildemente, desde este lugar, te invitamos a que estés con nosotros. Amén. Si tú no estás en medio nuestro, Señor, todo esto es palabrería humana. Por eso te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser declarada y revelada a cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor Amén. porque podemos continuar. Hemos pasado el invierno, se nos acerca rápidamente la primavera, el 21 de septiembre ya se inicia la primavera. Vamos avanzando durante este año, ya no estamos tan arropados, el sol ya hace lo suyo, lo cual vamos viendo cómo esto va avanzando. Así Y es. asimismo va avanzando la palabra del Señor. Amén. Antes de entrar en la lección, hoy hablaremos, como es el septiembre, el mes de la Biblia, Amén. ¿no es cierto? Es el mes en la cual el 29 de septiembre de 1569 fue declarada, ¿no es cierto?, al español la palabra del Señor, como veíamos la semana pasada, Amén. por este gran hombre de Dios que tuvo que huir de su tierra, perseguido, para poder escribirla. Una de las lindas características que tiene esta traducción es que no fue hecha del latín, de la Vulgata, sino que directamente de los idiomas originales, arameo, hebreo y griego. Hoy vamos a hablar de la época intertestamentaria, donde acontecen algunos hechos que vale la pena mencionar para que nosotros que no tenemos en nuestras Biblias, ¿no es cierto?, estos libros podamos entender un poco de qué se trata. El periodo intertestamentario abarca aproximadamente 400 años. Entre, testamentario, intertestamento. Sabemos que el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Así la Nueva Alianza. ¿No es cierto? Amén. En el Antiguo Testamento tenemos muchas alusiones, ¿no es cierto? Todos los libros apuntan a Jesús.
Sin embargo, es la preparación para el Nuevo Testamento. Y hay un periodo de 400 años en donde en muchas Biblias aparece una hoja en blanco. En algunas no, pero en algunas sí. Y esa hoja en blanco, ¿no es cierto?, que termina con el último capítulo de Malaquías y comienza Mateo, esa hoja en blanco representa a todos estos años de un oscurantismo profético. No hubo profecía. Dios, ¿no es cierto?, no hay más profetas que puedan traer la palabra de Dios. Entonces, todo este periodo empieza a ser un gran abono, empieza a ser la preparación ideal para el momento en el cual llegara Cristo. La palabra del Señor nos enseña que Él llegó en la plenitud de los tiempos. Y este periodo cerrado, ¿no es cierto?, de profecía oscuro, tuvo otros desarrollos. Por ejemplo, un desarrollo social en donde todos los judíos fueron dispersados. Entonces hubo una gran, con la cautividad, ¿no es cierto?, fueron repartidos los judíos por diferentes lugares, y eso significa que ellos van tomando con nuevas costumbres, se van introduciendo nuevos idiomas. Entonces empieza una época mucho más cosmopolita. Desde el punto de vista religioso aparecen las religiones como los fariseos, los saduceos y los esenios. Estas religiones, ¿no es cierto?, aparecen en esta época para llevar adelante la ley de Cristo. También arquitectónicamente se produce el inicio del templo de Herodes, el famoso templo de Herodes. Otro aspecto importante, ya entrando un poco más en materia, es que se crea la Septuaginta, que son, en este periodo intertestamentario, se juntan 70 hombres para hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, esta Septuaginta incluye entre 11 y 16 libros que son los llamados apócrifos. Se entiende como apócrifo escondido, no revelado, o poco auténtico. Esa es más o menos la descripción que tenemos de lo que se llama apócrifo. Entonces, la Septuaginta incluye estos libros que son parte de la Biblia. Debemos entender que el concepto Biblia significa reunión de varios libros. Entonces, dentro de estos libros estaban los apócrifos, que luego después fueron analizados y se percibió que desde el punto de vista profético como desde el punto de vista literario no pertenecen al canon, es decir, no tienen la inspiración, no tienen la revelación de Dios. Tenemos libros de Esdras, segunda de Esdras, tenemos el libro de Macabeos, capítulo 1, Macabeos, capítulo 2, tenemos el libro de la sabiduría de Salomón, tenemos algunos libros poéticos, otros también apocalípticos. Sin embargo, no tienen la altura, y es por eso entonces, desde el punto de vista católico, ¿no es cierto?, 11 de estos libros fueron incorporados. Sin embargo, desde el punto de vista protestante, los padres de la Iglesia percibieron que estos libros no tenían una mayor incidencia, sino que son más bien libros históricos. La Biblia no eran los únicos libros que se escribían en la época, había otros como el Qumran y otros más, en donde precisamente es donde los estudiosos y los históricos, ¿no es cierto?, van buscando diferentes pequeños signos para poder armar este rompecabezas que se demora siglos en poder juntar cada una de estas cosas. Entonces, los libros apócrifos que no hacen parte de nuestra Biblia protestante son libros que, si bien hacen referencia, hacen relación al pueblo de Israel, a la peregrinación del pueblo judío, ¿no es cierto?,
no hacen parte porque no tienen la altura profética ni literaria de los libros que ya conocemos. Entonces, en este periodo intertestamentario, donde acontecen todas estas cosas, y luego después, por ejemplo, en el Concilio de Trento, en 1546, es donde la Iglesia Católica ahora los incorpora, ¿no es cierto? Y la Iglesia Protestante los desecha. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? La única diferencia que hay es que en ella se contienen estos libros que también hacen referencia. También son libros que hacen mención a la historia del pueblo de Israel, pero que carece de profecía y de canonicidad. Entonces, cuando escuchemos mencionar los libros apócrifos, estos son estos libros que no fueron incorporados a nuestra Biblia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Continuaremos el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, para poder incorporar otro aspecto de nuestra Biblia, esta palabra de Dios tan importante, tan necesaria, tan fundamental en la vida del cristiano, tan necesaria para el reino de Dios. Dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra, Amén, esta palabra de Dios, no pasará, se mantendrá. Entonces podemos ver cómo Dios, ¿no es cierto?, le da este lugar a su palabra con la cual Él nos habla. Entrando en nuestra lección, tenemos el punto 3 que tiene de nuestra lección, que dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces vimos en primer lugar cuál era su ejemplo de servicio. Luego vimos su presión del deber, que es lo que lo motivaba en este minuto a irse. Recordemos que estuvo en Éfeso 7 u 8 años y el Espíritu de Dios ya le mueve a que él se vaya de este lugar, que él ya desaparezca, ¿no es cierto? Por eso les dice, ustedes ya no verán más mi rostro. Dice acá en nuestra lección, se despedía del mundo egeo, la zona a la cual desde hacía 7 u 8 años había recorrido proclamando el reino. De ahí en más, si lograba salir ileso de Jerusalén, su campo de acción sería el Mediterráneo occidental. Entonces se va de este lugar para ahora irse al Mediterráneo. Tenemos la confirmación de esto en Romanos capítulo 15, del versículo 23 al 29. Romanos capítulo 15, del versículo 23 al 29. En el nombre del Señor dice. Amén. Romanos capítulo 15, versículos del 23 al 29. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, él ya ve, ¿no es cierto?, que de este viaje que hará a Jerusalén ya no volverá a este lugar, sino que irá hacia el Mediterráneo para seguir predicando la palabra del Señor.
el que los efesios lo volvieran a ver o no, no tiene primordial importancia. Pablo había vivido en Éfeso, como en otras ciudades, y se había movido entre la gente como heraldo del reino de Dios, como un heraldo del reino de Dios. Había proclamado, como lo vimos, ¿no es cierto?, en la lección, él dio su ejemplo de servicio, con toda humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas. Era de anunciar y enseñar, y era de testificar. Es decir, como una atalaya iba predicando. Todo este tiempo, todos estos 7 u 8 años, según la referencia que hemos leído, ya no había más campo. Entonces el momento ahora, el momento es un momento en el cual él viene a dejarles la responsabilidad a estos ancianos. Él ya predicó. Vamos a ver la referencia en Ezequiel, ¿no es cierto?, de la atalaya de Dios. Él anunció el reino de Dios. Vimos detalladamente lo que era el reino de Dios, algunas escuelas bíblicas anteriores, donde el reino se ha acercado a nosotros, esta nueva dispensación de Dios en este momento, cuando Dios permite, en estas últimas reuniones, que el apóstol Pablo se refiera a esta última reunión cristiana como una reunión nuestra, el primer día de la semana, un domingo en la noche, cuando el joven quedó dormido, Éutico, ¿no es cierto?, y cayó en una reunión cristiana, y ahora se ve una primera reunión de tipo pastoral. No es atalaya, no es evangelista, sino que él está colocándose como ejemplo, porque él es ejemplo de Cristo, ¿no es cierto?, para que sigan de esta manera ellos evangelizando, mientras él ya parte hacia otro lugar. Amén. Los oyentes podían dar testimonio de su fidelidad en la proclamación del mensaje divino. Les había enseñado claramente el plan de salvación de Dios y la voluntad de Dios, total de Dios para la vida de ellos, como el atalaya fiel de Ezequiel. Pablo había tocado la trompeta de modo que toda la provincia de Asia había podido oírla. Si alguno no había prestado atención, su sangre caería sobre su propia cabeza. Pablo quedaba libre de responsabilidad en cuanto a su destino final. Esta conciencia tranquila que tiene el apóstol, porque él hizo todo su posible para que todos oyeran esta palabra de Dios. Entonces, al momento de irse, Pablo, ¿no es cierto?, llega el momento en el cual él testifica, llega a testificar. Tenemos acá en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. En el nombre del Señor dice: Amén. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se conviniere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén.
¿Qué nos dice el versículo 26 de nuestra lección? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio Amén. de la sangre de todos. O sea, él hace mención, ¿no es cierto?, a este profeta en el cual él anuncia el atalaya de Israel. En el capítulo 33 del mismo libro de Ezequiel tenemos el deber del atalaya. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir a la espada y no tocarle la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás la vida. Amén. Entonces tenemos esta mención que hace el apóstol Pablo, que parece un tanto rudo, ¿no es cierto? Sin embargo, lo único que está haciendo es hacer referencia a la palabra de Dios, en Amén. la cual él dice, yo hice todo lo que tenía que hacer. Como una atalaya he predicado el evangelio, Así ahora es. los dejo a ustedes para que ustedes continúen en esta labor, que yo tengo un ministerio más adelante, luego de ir a Jerusalén. Entonces, estamos, la lección del día de hoy, con la ayuda del Señor, sus palabras de despedida entre los versículos 25 y 27 de nuestra lección. Dice que no verán más su rostro, mas deja buen récord. No verán más su rostro. Pero él ya confiante, nomás seguro de lo que él hizo, él sabe que el Espíritu Santo de Dios continuará su labor. Él sembró, es el momento de sembrar. Ahora los ancianos es el momento de regar. Amén. Porque ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Señor, amén. Aquí podemos ver cómo los instrumentos en la mano de Dios son importantes. Si bien el crecimiento lo da Dios, pero Pablo llegó a toda esta zona, todos estos años, sembrando la palabra del Señor, y ahora es para que estos ancianos continúen con el regadío. Amén. Dice aquí, tocante a su responsabilidad de testificar, lo tenemos en el versículo 26 de nuestra lección. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Amén. Es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? En Amén. Ezequías, capítulo 33, versículo 7 al 9. Tocante a su fidelidad de predicar, versículo 27 de nuestra lección. Dice en el nombre del Señor. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice en el nombre del Señor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os
Recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Es decir, podemos ver cómo él tenía una metodología, Amén. una forma de predicar. Y le dice a Timoteo, porque él es un fiel siervo, es un hijo, es un allegado, es muy cercano, porque él lo ha visto, que de esta manera nosotros tenemos la instrucción de nuestro pastor. No es para inventar nada. Así es, Señor. Todo Amén. está hecho. Amén. Ni siquiera es para inventar planes, sino que el Señor en su mucho amor y misericordia, Él nos incluye en sus planes. Amén. Entonces podemos ver cómo el apóstol le dice, así como yo lo he hecho, en todos los lugares, en todas las iglesias, así me he comportado, así lo he hecho, síganlo haciendo ustedes. 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Amén. En el nombre del Señor dice: Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. 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 Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ya Amén. vimos, ¿no es cierto?, una escuela bíblica donde Él se muestra como ejemplo Amén. de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces podemos ver la instrucción, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, de testificar y predicar. Amén. Podríamos cambiar el nombre de la iglesia de Éfeso y podríamos decir, ¿no es cierto?, a la iglesia de Makarov, a la iglesia de Pucón, a la misión pentecostal. ¿Qué nos queda ahora? Predicar la palabra del Amén. Señor y testificar. Amén. En relación a testificar, que él lo hacía, en el versículo 20 de nuestra lección podemos ver cómo él testificaba, el apóstol Pablo, lo que le está enseñando a ellos que hagan, ¿no es cierto? Versículo 20 de nuestra lección dice, versículo 20 y 21, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a Amén. gentiles acerca, ¿qué es lo que hay que testificar? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el testificar. Amén. Tenemos una cita en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque 2 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, Amén. sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué testificamos? ¿De nosotros mismos? No. No. Palabra del Señor dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, podemos ver que él en este testificar deja claro cuáles son los requisitos de la salvación. En este pasar, en este anunciar del apóstol Pablo, ya deja claro cuáles son estos requisitos de la salvación. Arrepentimiento para con Dios. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21.
Dice en el nombre del Señor. Amén. Del 19 al 21. Sí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando Amén. fe a todos. Esta es la importancia de la resurrección del Señor Jesús. Es el haber vencido a la muerte. Amén. Es nuestra fe. Es el Amén. haber, dice la palabra del Señor acá de una manera muy categórica, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó, como nos decía la palabra del Señor tan maravillosamente este día martes, ¿no es cierto?, que envió a Amén. su Hijo unigénito. Bendito eres, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando estaba hablando nuestro pastor sobre, ¿no es cierto?, sobre este enviado, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Cristo vive. Amén. Esa es la mayor certeza. Amén, Señor. Esa es la mayor Amén. seguridad. Ese es el gran consuelo que nosotros tenemos, que nos da fe, nos da vida, nos da esperanza. Si nosotros, la palabra del Señor nos enseñaba, la importancia de creer, Amén, Señor. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos ver de esta testificación, dando fe a todos, dice la palabra del Señor, con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que testificamos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Amén. El segundo punto, requisito de la salvación, que se encuentra en este versículo 20 de nuestra lección, ¿no es cierto? En la parte B, versículo 20 dice: Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, en lo que acabamos de ver, y de la fe en nuestro Señor Amén. Jesucristo. Eso es lo que testificamos. ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que anunciar? ¿Qué es lo que tengo que testificar? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como le dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice en el nombre del Señor. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. San Juan 11, 25 dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección Amén. y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Él ya Amén. estaba anunciando: yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Creer en el Señor Jesucristo y en su resurrección. Capítulo 20
versículo 31. Dice en el nombre del Señor. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, Amén. pues es don de Dios, Amén. no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos cómo Dios nos da todas las cosas. Amén. Jesús es el centro de todo. Por Él, para Él y en Él están todas las cosas. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Dice acá la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, todo se nos ha sido dado. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don. El arrepentimiento para con Dios es un don. El creer en nuestro Señor Jesucristo es un don. Todo lo da Él para nosotros poder dar este paso de creer en el Señor Jesucristo. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, estamos testificando. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice en el nombre del Señor. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos ver entonces cómo este testificar, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos anunciar? ¿Cómo lo hacemos? Hoy hemos aprendido por la palabra del Señor los requisitos de la salvación: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que esta lección pueda haber llegado en el momento oportuno a cada una de nuestras vidas, que nuestra fe sea aumentada por el poder de su palabra, que en este día podamos tomar nuevos ánimos, porque nuestra esperanza estará viva. Está viva, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive. Su resurrección es la prueba de fe para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué debemos hacer? Creer en Él, acercarnos a Él. Y esto que ha sido tan maravilloso para con nosotros, poder compartirlo con aquel que no lo conoce, con aquel afligido, con el triste, con aquel detenido, con aquel que se ha quedado, ¿no es cierto?, en el camino, que conoce de estas cosas, pero que en algún momento la fe fue abrazada por los espinos y la apagó, ¿no es cierto?, esta buena palabra. Pero ahora tenemos este gran don de poder testificar y anunciar a Cristo y al Cristo resucitado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Les invito que le demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra siempre llega en el momento oportuno. Amén, Señor. Aumentanos la fe, Señor, en esta mañana, de creer más en ti, de acercarnos más en ti. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, humillándote a ti mismo, Señor, y poder llegar a esta humanidad, Señor, en la condición que llegaste. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección que hoy nos da vida, que hoy nos permite poder alcanzar el pertenecer sin mérito alguno, como dice tu palabra, solo por gracia, poder pertenecer a este reino maravilloso en el cual, Señor, nada está oculto. Toda tu palabra, Señor, ha sido revelada, dispuesta para nosotros. Aumenta, Señor, nuestro creer, aumenta nuestro conocimiento, aumenta, Señor, el acercarnos a ti, el estar atento, Señor, a tu palabra, el estar atento, Señor, a anunciarte, a tener la sensibilidad para testificar de ti en el momento oportuno.
Tú siempre nos das la oportunidad y por eso te pido, Señor, que podamos tener un oído sensible. Amén. Para que en el momento oportuno podamos anunciar tu evangelio. Amén, Señor. Así como este hombre, Señor, tuyo, este apóstol se despidió, pero los dejó a ellos recomendados para que sigan anunciando. Así lo hemos hecho, Señor. Amén. Perdónanos si alguna vez hemos sentido, Señor, el deseo de anunciarte y no lo hemos Amén, hecho. Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez no fuimos sensibles a escuchar tu voz y poder, Señor, dar estas buenas nuevas, porque son buenas y nuevas todos los días. Amén. Padre Celestial, recibe nuestras expresiones de gratitud. Recibe, Señor, nuestras aflicciones, nuestros imposibles delante de tu presencia como un perfume agradable, y que podamos tener este compromiso de anunciarte, porque tú quieres que todos se salven. Amén. Padre Celestial, pedimos tu gracia, rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, este himno de tributo Amén. a la Trinidad de Dios, Amén. al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.